puntos, se basa solo en estas 3 leyes. Y lo mejor es platicarlo, a nivel de ejemplo. ¿Por qué? Porque para empezar, el libro también es un poco complejo al momento de hablar de sus teorías. Cuando el libro explica las teorías, se tornan un cacho complejos, la verdad. No son tan sencillas de entenderlo desde una vez, de solo una lectura, sino que lo mejor es ponerlo en práctica. Bien, entonces, eh, nos vamos a centrar en este grafo que teníamos como resultado de A, B, cerradura de Kleene, C concatenado con cerradura de Kleene, que a la larga es un C cerradura positiva, ¿verdad? Entonces, nos vamos a centrar en este y dice lo siguiente. Vamos a aplicar ley por ley, ¿sí? Entonces, vamos a un poco de zoom. A mí me gusta mucho ponerlo por pasos. Paso 1, cálculo de cerradura inicial. Entonces tengo cerradura de ¿quién? La cerradura inicial será la cerradura de, eh, vamos a ver si le puedo dar suma a esto. Ahí está. La cerradura inicial será la cerradura de S, ¿sí? Esa es mi cerradura inicial, cerradura de S. Ahora bien, ¿quién es S dentro de todo este conjunto de estados del AFN? ¿Quién es S? Bueno, acá S será el estado inicial del AFN, ¿verdad? ¿Quién es el estado inicial del AFN? El estado inicial del AFN es 0, ¿sí? Aquí lo veo, ¿verdad? Es el que tiene la transición con 0, aquí, ¿verdad? Bien. Entonces, yo ya tengo la primera cerradura, será cerradura de 0, ¿sí? Luego regresemos al, a la definición de cerradura de S. Dice, conjunto de estados de la FN, este grafo representa la FN, ya tengo marcado aquí con verde el estado inicial, y dice, a los que se puede llegar desde el estado S, ¿quién es S? Es 0. A los que puedo llegar desde el estado 0 solo con transiciones epsilon, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde me voy? De 0 a dónde me voy con epsilon. Ahí les dejo el grafo en pantalla y para que me respondan, ¿a dónde me voy? Partiendo de 0, ¿a dónde me voy con epsilon? Al estado 1 y al estado 6. Correcto, 1 y 6. Entonces, tengo que cerradura de... ¿Dónde están estas cosas? Un momento. Ahí está. Entonces, cerradura de 0 tengo 1 y 6, ¿sí? 1 y 6, ¿por qué? Porque me voy a ese estado con epsilon. Pero mucho ojo, cuando yo hago una operación de cerradura, ya sea en análisis léxico o en análisis sintáctico, ¿qué tengo que incluir? Tengo que incluir al operador o al elemento que estoy evaluando. En este caso, el elemento que estoy evaluando es 0. Entonces lo incluyo siempre, ¿sí? Si ustedes tienen una cerradura de 0, el mínimo que deben de incluir es 0. Si tienen una cerradura de 1, el mínimo que deben de incluir es 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque esa es la característica de la cerradura y eso nos garantiza que nunca voy a tener una cerradura nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existen cerraduras nulas. Va a haber un punto en el que tal vez un estado no va a tener ninguna transición con epsilon, ¿verdad? Entonces, ahorita tengo
0, 1 y 6, ¿sí? Ahora bien, pregunta. ¿1 se mueve con epsilon o no? 1. El estado 1. ¿Se mueve con epsilon? Sí. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va con epsilon? Vamos a ver. Se va al 2 y al 5. Es correcto. Se va a 2 y a 5. Si nos damos cuenta, em, de 1 me voy a 2 con epsilon. Aquí lo veo. Pero de 1 también me voy a 5 con epsilon. Recordemos, es marcar todo el camino que hace con epsilon, ¿verdad? No solo el primer paso, sino que tengo toda la profundidad, ¿verdad? Por si alguien dice, bueno, solo de 0 me voy a 1 y a 6 únicamente. No, tengo que seguir evaluando todos los posibles casos, ¿verdad? Bien, entonces acá coloco o agrego, ¿quiénes eran? 2 y 5. Los voy a colocar en orden, 2 y 5, ¿verdad? Ya va creciendo mi cerradura. Bueno, 6 se mueve con epsilon. ¿Qué creen ustedes? 6 se mueve con epsilon o no? No, ingeniero. No, 6 no se mueve con epsilon, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces, seguimos evaluando. Vamos a ver. 2 se mueve con epsilon. 2 se mueve con epsilon. Ahí lo pueden colocar también en la sección de preguntas. No, tampoco se mueve, ¿verdad? 2 no se mueve con epsilon. 5 se mueve con epsilon. Y si se mueve con epsilon, ¿hacia dónde se va? 5. 5 se va a 1. 5 se va a 1. ¿Qué creen ustedes? Ah, ok. Era un error ahí de que no llegó completo el 11. Sí, se va al 11, ¿verdad? Aquí lo vemos. Aquí vemos la transición con epsilon, ¿verdad? Del 5 al 11. Entonces, 11 también lo agrego a la cerradura inicial, ¿verdad? A esta cerradura. Bien. Yo veo que acá que 11 ya no se mueve a ningún lado, no tiene ninguna transición, ¿verdad? No sale una flecha de 11, entonces pues no pasa nada. Y pues como 6 tampoco ya se movía, pues doy por terminado este subconjunto y este será el subconjunto 0, ¿verdad? O inicial, ¿verdad? Básicamente pues yo lo inicio desde 0, no hay problema qué nomenclatura usemos. Bien, seguimos. Ahora bien, es importante ver 11. Aquí lo tengo, el estado 11 del AFN. Voy a poner en morado. El estado 11 del AFN es el estado de aceptación de este AFN, valga la redundancia, ¿verdad? Es el estado de aceptación. Por ende, todo aquel subconjunto que tenga el estado de aceptación del AFN automáticamente será estado de aceptación en el AFD. Entonces, yo le voy a colocar aquí un asterisco solo para que no se me olvide que este estado 0, pues este estado 0, pues es el estado será estado de aceptación o uno de los estados de aceptación también en el AFD. Entonces, seguimos. Eso fue la cerradura inicial, ¿sí? Ahora bien,
¿Cuál será nuestro paso 2? Bueno, nuestro paso 2 será eh, cálculo de las cerraduras y movimientos. Movimientos. Ahí está. Entonces, yo voy a tener ahora no solo cerraduras, sino que ahora movimientos. Bueno, ¿cómo así cerraduras y movimientos? Veamos nuestra segunda ley o nuestra segunda operación que dice cerradura de T. ¿Sí? Entonces, cerradura de T es un conjunto, pero ¿cómo obtengo ese conjunto? Bueno, es de la siguiente manera. Cerradura de quién? Bueno, cerradura de mover y en ese subcero, en este caso, que es el conjunto, es el subconjunto, es el único subconjunto que tengo, ¿con quién? Con cada uno de los símbolos de entrada. ¿Quiénes son los símbolos de entrada? Lo puedo observar en la expresión regular. Es A, es B y es C. ¿Sí? Esos son mis símbolos de entrada. Entonces, cerradura de mover S sub 0 con A. Eh, en este caso, pues, bueno, todavía no lo voy a operar porque no sé. Entonces, cerradura de mover S sub 0 con A. Esto, esto de acá, ese movimiento es T, ¿verdad? Entonces, las cerraduras, la esencia de la cerradura es una cerradura de ser, de S, perdón, que es una cerradura de un estado, no de un conjunto. Pero yo tengo que convertir este estado, perdón, este movimiento a estado. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí aplico la tercera ley. ¿Qué dice la tercera ley? Movimiento de T, A, es decir, de un estado con un símbolo, es hacia dónde me voy de ese estado con ese símbolo. Bueno, entonces yo ya tengo aquí seleccionado el estado S sub 0, ¿sí? Es este, 1. Voy a colocar otra vez el 11 con verde, que era el color inicial. Ahí está. Yo tengo 0, 1, 2, 5, 6 y 11. Eso es S sub 0. De los que yo tengo seleccionado, ¿hacia dónde me voy con A? De los que están aquí subrayados, ¿a dónde me voy con A? Perdón, ahí está. Voy a volverlo a colocar en pantalla, ahí está. ¿A dónde me voy con A? Que eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Movimiento de ese subcero con A. ¿Quién es ese subcero? Es todo lo que yo tengo seleccionado. Correcto, es de 2 a 3. Gracias, Ludwig. Es eso, de 2 a 3. Entonces, el movimiento de ese subcero con A es 3, es únicamente 3, es hacia dónde me voy. No incluyo de dónde parto, ¿verdad? Solo es hacia dónde me voy. Entonces, esto es cerradura de quién es, ¿sí? Luego y repito. El movimiento es hacia dónde me voy con un símbolo de entrada. Ahí está, perdón. Bien, es hacia dónde me voy con un símbolo de entrada. Entonces, ese subcero es
Perdón, perdón, se me fue el internet. ¿Por dónde me quedé? ¿Cuál fue lo último que escucharon? Empezando la cerradura de 3. Cerradura de 3, excelente, muchas gracias. Bueno, mil disculpas, voy a volver a presentar. Bien, aquí estamos. Muchas gracias, gracias a todos, gracias y perdón ahí los problemas técnicos. Bueno, de hecho les voy a contar un poco ahí acerca de este tema. Yo por lo regular los martes y jueves estoy en oficina, entonces doy clases en la oficina. Y resulta está que hoy, el día de hoy, pues la oficina amaneció sin internet. Y pues traía mi computadora y estoy pasando datos de celular a computador. Pero pues el celular se dejó de compartir. Entonces por eso perdí la conexión. Pero muchas gracias a ellos a todos por su comprensión. Bien. Eh, Teníamos este tema de cerradura de 3, ¿verdad? Recordemos que, como yo les decía, tengo todo el contexto de que solo paso del S, de todo lo que está en verde, solo me voy a 3 con A. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si esto también fuera A? Bueno, entonces también incluyo 7 y sería cerradura de 3,7. Pero en este caso no lo es. ¿Por qué? Porque no lo, solo esto era C y no incluye ninguna otra transición con A, ¿verdad? Entonces, para nuestro ejemplo, pues no es así, no aplica. Entonces, ahora sí, aplico la ley de cerradura. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo, ¿qué tengo? Solo un estado o estados como tal. Ya no tengo el conjunto representado por el movimiento. Ahora ya solo tengo el estado. ¿Qué estado tengo? El estado 3, ¿sí? Cerradura de 3. Estos ya lo puedo operar. ¿Y qué me dice la cerradura? Cerradura de S. Conjunto de estados a los que puedo ir solo con transiciones epsilon. La pregunta es, ¿a dónde me voy partiendo de 3 con epsilon? ¿A dónde me voy partiendo de 3? ¿A dónde me voy con epsilon? No hay transiciones con epsilon. No hay transiciones con epsilon, es correcto. Entonces, ¿cómo queda la cerradura? ¿Será que queda vacía o no? ¿O quién coloco en la cerradura? Correcto, gracias Gustavo. Es la cerradura de 3, como yo les decía. Eh, lo primordial es, bueno, lo mínimo, mejor dicho, lo mínimo es el elemento que estoy evaluando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede existir una cerradura vacía. No puede existir una cerradura vacía. Entonces, el mínimo, como yo les decía anteriormente, si tengo cerradura de 0, el mínimo es 0. Cerradura de 1, el mínimo es 1 y sucesivamente. En este caso, el mínimo es 3. Es el mismo. El mismo que estoy evaluando es esa la cerradura. En este caso es 3. No incluyo más. ¿Por qué? Porque no tiene transiciones, no tiene otras transiciones que no tiene otras transiciones que incluyan eh, epsilon, transiciones con epsilon. Entonces, este tema solo quedaría 3. Y este subconjunto es S sub 1. ¿Sí? Bien. Aquí hay que hacerlo con todos los, símbolos de entrada. En este caso lo hicimos con A, pero también hay que hacerlo con ¿quién? Con B. Ahora lo vamos a hacer con B.
Bueno, cerradura de mover S sub 0 con B. Esto es igual a ¿quién? Cerradura de quién. Vamos a ver. ¿A dónde me voy? Esto es S sub 0, todo lo que está en verde. ¿A dónde me voy? Partiendo de S sub 0 que está en verde, ¿a dónde me voy con B? Mírenlo bien y me contestan, ¿a dónde me voy con B? ¿A dónde me voy con B? S sub 0 es todo lo que está en verde. ¿A dónde me voy con B? Con B. No, aquí no importa qué transición, con cuál es la que venga. Lo que tenemos que tener en cuenta es solo los que están en verde. Solo los que están en verde, ¿verdad? No existe, dice Hugo. No hay nada con B. Es correcto, no hay nada con B. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque si nos damos cuenta, la única transición con B es de 3 a 4, pero 3 no está, no pertenece al conjunto S sub 0, al subconjunto S sub 0, ¿sí? No pertenece. Entonces, eh, lo que yo puedo decir acá, determinar, es que esto no aplica. No pasa nada. Recordemos cuando nosotros tenemos nuestros autómatas, hay veces que un estado no se mueve o solo se mueve con un símbolo y tengo como 10 símbolos, solo se mueve con uno. Pues es este caso. 0 no se va a ningún lado con B. ¿Por qué? Porque aquí lo veo. Estos dos estados, más que todo que lo voy a colocar en rojo, el estado 3 no pertenece a ese sub 0. Entonces no pasa nada. Seguimos al siguiente, valga la redundancia, símbolo. Esto hay que hacerlo, bueno, no es que haya que hacerlo, la computadora lo hace uno por uno, símbolo por símbolo. Aquí ustedes ya pueden ver el grafo, ¿verdad? Porque Thomson es muy gráfico. Podemos ver el grafo y determinar que solo me muevo con A y con C, ¿verdad? Aquí está el movimiento con A y aquí está el movimiento con C. Y ustedes ya solo pueden venir y determinar. Ustedes pueden determinar cuáles son los movimientos, pero la computadora no ve. La computadora tiene que hacer uno por uno, ¿verdad? ¿Por qué el estado 10 no pertenece a ese sub 0? Excelente pregunta. Bueno, aquí lo que hago es todos los caminos con epsilon. Al estado 10, mejor dicho, ¿cómo llego al estado 10? ¿Quién es el anterior al estado 10? ¿Quién es el anterior al estado 10? Ahí me lo pueden colocar. 7, ¿verdad? Excelente. Ahora díganme, ¿cómo llego a 7? 9 y 7, correcto. Me quiero centrar en 7. ¿Cómo llego a 7? Con C. Solo desde 6 con C. Es correcto. Y la operación de cerradura es todos los movimientos con epsilon. Por eso es que 10 no está incluido. Porque para que yo llegue a 10, esto tuvo que haber sido epsilon. ¿Sí? Esta transición tuvo que haber sido epsilon y esta transición es C. Es todo el camino. Entonces, de 6, la única forma para llegar a 10 es pasando por 7. Ya sea para tomar voy a ponerlo en rojo, ya sea para tomar este camino de 9-10, de 8-9, perdón, o directamente a 10. Pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque para llegar a 7, sí o sí tuvo que haber sido esto epsilon, porque eso es lo que dicta la cerradura. Pero en este caso, esto es C. Entonces no puedo llegar. Es por eso que no incluyo a 10
en el estado S sub 0. No sé si queda claro el tema. Bueno, excelente, muchas gracias. Hay que tener en cuenta estos temas, ¿verdad? Y si a ustedes les surgen una duda, ¿por qué no incluyo tal estado? ¿Por qué se excluye otro estado? Ustedes pregúntenme, ¿verdad? Porque a la larga esto es lo que se les va a esto es lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Bien. Entonces, estamos con B, perdón, con C. Ese sub 0, que es todo lo que está en verde, ¿a dónde me muevo con C? ¿A dónde me muevo con C? A 7, ¿verdad? Es correcto, me voy a 7. Recordemos, cerraduras es a dónde me voy. Perdón. Movimientos es a dónde me voy. Cerradura es de dónde voy, de dónde estoy, qué camino formo, ¿verdad? Cerraduras incluye el actual, movimiento solo a dónde me voy, ¿verdad? En este caso es 7. Bien. Entonces acá es cerradura que 7, ¿sí? ¿A dónde me voy? Con epsilon partiendo de 7. ¿A dónde me voy con partiendo de 7? ¿A dónde me voy con epsilon? Me voy a 8 y 10. 18, correcto, es correcto. Muchas gracias. Me voy a 8 y 10. Entonces, la cerradura de 7, ¿quién será? Bueno, será 7, ¿verdad? Para empezar, 7. Incluyo al que estoy evaluando, ¿verdad? Luego me voy a 8, correcto, 8. Y de 7 también me voy a 10. ¿Sí? Ese es el primer nivel, ¿verdad? Correcto, falta el 11. Pero de 8 solo me voy a 9 con C. Entonces, aquí el camino con 8 cortó. Vamos a evaluar 10. De 10 me voy a 11 con epsilon. ¿Sí? Entonces coloco. Y esto es el subconjunto 2. ¿Sí? Solo vamos a dar un poquito más para acá. No aparece esta cosa. Ahí está. Ahí está. Entonces, este es el subconjunto 2. Pero aquí nuevamente hay que tener en cuenta quién es 11. ¿Sí? ¿Quién habíamos dicho que es 11? 11 es el estado de aceptación del AFN. ¿Sí? Entonces pasa a ser estado de aceptación en el AFD también, es decir, en el subconjunto 2. Entonces, esto pasa a ser, yo solo le coloco un asterisco para que no se me olvide, pero pues ustedes pueden poner ahí una anotación, o si ustedes ya llevan el control mental y todo, pues para que no se les olviden quiénes son de aceptación, pues no hay problema, ¿verdad? Yo, pues, en mi caso, pues yo sí le coloco un asterisco para que no se me olvide quiénes son los de aceptación. Entonces, este es de aceptación. Bien. Entonces, ahorita yo ya terminé de evaluar ese sub 0 con A, con B y con C.
Entonces, sí es lo que nos estamos imaginando. Ahora hay que hacerlo con S sub 1, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que yo ya no genere más subconjuntos y ya tenga todos los subconjuntos evaluados. Entonces, S sub 1 con A. Pero pues ahora regresemos a nuestro grafo y ubiquemos quién es S sub 1. Bueno, S sub 1 es, ¿quién es S sub 1? Es este que estamos viendo, el 3. Entonces, con, este es S sub 1, el que está en verde. ¿Con, ¿A dónde me voy? Con A. ¿A dónde me voy con A? ¿A dónde me voy con A? No aplica, ¿verdad? Simplemente no tiene transición con A. Entonces, pues esto no aplica. Bueno, ahora vamos a hacerlo con B, ¿verdad? Esto, pues como les digo, si ustedes no quieren colocar estos, no aplica porque son muy obvios y en un ejemplo, en un examen, ¿no? Lo que menos tienen es tiempo. Entonces, pues no pasa nada. Yo lo coloco porque así trabaja la computadora. Simplemente es para ejemplificar qué es lo que hace la computadora. Ya contra el tiempo, pues para empezar contra el tiempo, yo siempre recomiendo que lo hagan a mano, ¿verdad? Porque creo que la mano es más rápida que a veces typearlo. Ahora, si ustedes se creen más rápidos typeando, pues no hay problema. Bien. Entonces, hay que hacerlo ahora con B. Cerradura de S sub 1 con B. Bueno, regresemos al estado S, al subconjunto S sub 1, que es únicamente 3. ¿A dónde me voy con B? ¿A dónde me voy con B? S sub 1 es lo que está en verde, ¿verdad? Me voy a 4. Correcto. Bien. Entonces, esto es cerradura de 4. Entonces, aquí está 4. Ahora sí, yo ya puedo operar esta cerradura, ¿verdad? Esta cerradura ya es operable. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué elementos tengo que evaluar. Bueno, primero que nada, la cerradura, pues obviamente, como les decía, la operación de cerradura, lo mínimo, lo inicial es 4, el estado que estoy evaluando. Bien. De 4 con epsilon, ¿a dónde me voy? De 4 con epsilon, ¿a dónde me voy? 5, 2 y 11. Básicamente aquí, Brian, lo que me coloca ya es el camino completo, ¿verdad? De 4 me voy a 5 con epsilon. De 4 me voy a 2 con epsilon. De 5 me voy a 11 con epsilon también. Todo lo que tengo ahorita en azul, ¿verdad? Básicamente son todos los caminos que formo partiendo de 4. Entonces aquí 5, 11 y aquí 2. ¿Sí? Y eso, es el camino completo partiendo de 4. Este caso, esto es S sub 3, ¿verdad? Bien. S sub 3 tiene la característica también que contiene a quién, a 11. ¿Quién es 11? 11 es el estado de aceptación del AFN. Se vuelve también estado de aceptación del AFD. Bien.
cerradura de mover S sub 1 con C. Nuevamente, S sub 1 es el que está en verde. ¿A dónde me voy con C? ¿A dónde me voy con C? Partiendo de S sub, en este caso S sub 0, S sub 1, perdón, que es el que está en verde. NA no aplica. ¿Por qué? Porque la única transición con C es la transición de abajo. Y esto no forma parte del subconjunto 1. Entonces aquí no aplica. Bien, ya terminamos con 1. Ahora vamos con 2. Sí, si se dan cuenta, pues ya tenemos un subconjunto 3, perdón, y hay que evaluarlos todos, ¿verdad? Y así es el algoritmo de subconjuntos. Ahora vamos con 2. 2 con A. Bueno, ¿quién es 2? 2 es 7, 8, 10 y 11. Vamos a ver. Es 7, 8, 10 y 11. Bien. Con A. Con A. ¿A dónde me voy? Con A. No aplica también, ¿verdad? No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la única transición es de 2 a 3 con A, ¿verdad? En este caso no aplica, ¿verdad? Entonces, aquí no aplica. Bueno, vamos, cerradura de S sub 2 con B. ¿A dónde me voy? Con B. S sub 2 es el que tengo seleccionado en verde. Tampoco no aplica. ¿Por qué? Porque la transición con B es la de arriba. ¿Sí? Y es válido, porque si se dan cuenta, ahorita estamos, si analizamos un poquito más a profundidad la expresión regular, ahorita estamos trabajando la segunda opción. Esta opción estamos trabajando y es válido. Aquí no hay transiciones con, con A o con B, ¿verdad? Entonces, pues en este caso sí aplica, sí seguimos y es lógico lo que solo con C exista transiciones. Bien. Cerradura, ¿de quién? De S sub 2 con C. ¿A dónde me voy con C? Y es con S sub 2. S sub 2 es el que está en verde. ¿A dónde me voy con C? Es 9, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Gracias, Mario. Es 9. Entonces, acá es cerradura de quién? De 9. Entonces, esto se simplifica y digo cerradura de 9. Bueno, ahora calculo la cerradura de 9. ¿Alguien que me quiera dar la cerradura de 9? ¿Tiene la cerradura de 9? 9, 8, 10 y 11. Vamos a hacerlo. Muchas gracias, Brian. Bueno, ¿qué está pasando en la cerradura? Bien, de 9 me voy a 10 epsilon. Bueno, primero que nada, la cerradura estará inicializada, por decirlo así, con 9, ¿verdad? El estado que evalúo. De 9 me voy a 10 con epsilon, ¿verdad? 10.
De 9 me voy a 8 con epsilon también. Aquí lo puedo ver en la transición, ¿verdad? Lo voy a colocar en orden. Y de 10 me voy a 11. ¿Con quién? Con epsilon también. ¿Sí? Y esto es S sub ¿qué? Sub 4, ¿verdad? S sub 4. Nuevamente, aquí se produce aquí se produce el efecto de que 11 es de aceptación. Entonces, esto vuelve a ser estado de aceptación, ¿verdad? Bien. Este es S sub 4. Terminamos de evaluar ahorita S sub 2. Ahora vamos con S sub 3. Y nos damos cuenta aquí que a pesar de que la expresión regular no era tan grande, no es tan grande, está siendo muy grande el procedimiento de subconjuntos. Y subconjuntos es un método bastante tedioso. ¿Sí? Bastante tedioso, es bastante largo subconjuntos. Y es bien, no complejo, pero es bien cansado hacer a veces subconjuntos. Bien, entonces, S sub 2 con A. No, perdón, S sub 3. S sub 3 con A. ¿Quién es S sub 3? 2, 4, 5 y 11. Entonces, ya se me olvidó. 2, 4, 5, 11. 2, 4, 5 y 11. Bien. Cerradura o el movimiento, perdón, de S sub 3 con A. ¿A dónde me voy de S sub 3 con A? Me voy a 3 nuevamente, ¿verdad? Entonces acá pues digo cerradura de 3. Pero mucho ojo. La cerradura de 3 ya la calculé. ¿Quién es cerradura de 3? ¿Quién es la cerradura de 3? S sub 1. Entonces acá no es necesario calcularlo. De hecho, volverlo a calcular. De hecho, no se hace. ¿Qué pasaría si yo lo volviera a calcular? Estoy replicando estoy duplicando estados y esto ya no tendría una solución coherente. Bien. Entonces, esto fue S sub 3 con A. Nos toca ahora S sub 3 con B. Muy seguramente no va a tener movimientos, pero pues yo lo hago porque es una especie de simulación de cómo lo hace el compilador. S sub 3 con B. La única forma de llegar o tener una transición con B es que 3 pertenezca al subconjunto, valga la redundancia 3. En este caso no pertenece, ¿verdad? Entonces aquí no aplica. No aplica. Seguimos. S sub 3 con C. Con C tampoco tiene movimientos porque es la parte de abajo. Entonces tampoco aplica, ¿verdad? Estos no forman parte del subconjunto 3. Bien. Ya terminamos con 3, ahora vamos con el subconjunto 4. Aquí solo que nos quedamos enlazando. No es una ley, siempre lo digo, pero cuando ustedes están haciendo un método, ya sea de léxico o sintáctico, y ya se quedan solamente enlazando, ya no les generan nuevos estados, esto se puede decir que ya va terminando. S sub 4 con A. ¿Quién es S sub 4? Bueno, vamos a volver a elegir S sub 4.
S sub 4 es, vamos a ver, 8, 9, 10 y 11. 8, 9, 10 y 11. De primas a primeras, sé que no tengo transiciones con A, ¿verdad? Porque el único movimiento con A es partiendo de 2. Y aquí no incluyo a 2 en ese sub 4. Entonces con A no aplica. Vamos con B. Cerradura de mover ese sub 4 con B. Con B tampoco aplicará porque la única forma de moverme con B es con el estado o partiendo del estado 3. Entonces aquí de igual manera no aplica, ¿verdad? Y no aplica. Entonces lo único que nos queda es cerradura de mover ese sub 4 con C. Entonces, ese sub 4 con C, ¿a dónde me voy? Ese sub 4 es el que tengo seleccionado. Con C, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? A 9, correcto. Me voy a 9. Entonces acá es cerradura de 9. Entonces le coloco, bueno, cerradura de 9. Pero cerradura de 9 yo ya la calculé. ¿Quién es la cerradura de 9? S sub 4, correcto. Entonces acá pues únicamente coloco S sub 4. De S sub 4 con C me voy a S sub 4, ¿verdad? Ahora bien, tengo otro subconjunto pendiente, por decirlo, hay un S sub 5 pendiente. ¿Hay un S sub 5 o S sub 4 fue el último? Veamos, veamos, veamos. S sub 4 está aquí. Luego de S sub 4, pues si se dan cuenta ya no generó un S sub 5. Yo ya evalué S sub 4, quiere decir que en este momento ha terminado eh, el método de subconjuntos. Y esto que está acá, señores, damas, esto que está acá es el autómata. Es esto. Esto es el autómata. Esto es el autómata. ¿Sí? Si se dan cuenta, el autómata, la esencia de un autómata, ¿qué es? Una máquina de estados. Entonces aquí está el estado 0. De 0 con A me voy a 1, de 0 con B no me voy a ningún lado, de 0 con C me voy a 2, 2 es de aceptación y así sucesivamente. La máquina de estados. Esto es el autómata. Este es el algoritmo. Esto es lo que el compilador y la computadora va a modelar. Que sí, podemos generar un grafo, podemos dibujar una tabla o generar una tabla, mejor dicho, no dibujar, generar una tabla, sí, pero esas son sus representaciones. Pero en sí el autómata es esto. ¿Sí? Bien. Pero pues obviamente lo que vamos a hacer ahorita va a ser dibujarlo. Me está costando un poquito dar clases en esta compu, pero bueno. Vamos a empezar. Vamos a dibujar el grafo. ¿Cómo sería? Bueno, primero que nada, pues tengo un estado 0. En este caso, el estado 0 será, representa al S sub 0 del resultado
del subconjunto, de los subconjuntos, ¿verdad? Bien. S sub 0 es el estado inicial, ¿sí? Inicio. Bien. Bien. S sub 0 dice que con A me voy a 1. Bueno, tengo 1 y con A me hago esa transición. Con B no me voy a ningún lado, entonces no es necesario que venga yo y lo dibuje o algo así. No lo represento. ¿Sí? Con C me voy a 2. ¿Sí? Entonces aquí lo coloco. 2. De hecho, ya hice algo que no debería de hacer. Ahorita lo miramos. O se me no es que no tenía que hacer. Se me olvidó colocar algo. Perdón, 0 es de aceptación. Entonces aquí ya de por sí y este ya es de aceptación. 1 no es de aceptación, 2 sí es de aceptación. Entonces este también será de aceptación. ¿Sí? Bien, seguimos. 1, con A no me voy a ningún lado. Con B me voy a un estado 3. Bueno, entonces acá voy a tener mi estado 3 con B. ¿Sí? 3 es de aceptación también, ¿verdad? Como les digo, para eso me sirve colocarle asterisco, ¿verdad? Solamente para que me indique que sea un marcador de venir y que me diga este es de aceptación. ¿Sí? Bien. 2, perdón, 3, perdón, era 1, perdón. 1 con C no me voy a ningún lado. 2 con A tampoco. 2 con B tampoco. 2 con C me voy a un estado 4. ¿Sí? Bueno, 2 con C me voy al estado 4. 4. Y esta transición es con C. ¿Sí? Aquí está. Ay, Dios. Ahí está. Entonces esto es con C. El estado 4 también es de aceptación. ¿Sí? Vamos con 3. 3 con A, estado 1. 3 con A, me voy al estado 1. Con A. 3 con B no me voy a ningún lado y 3 con C tampoco. Bueno, no hay problema. 4 con A no me voy a ningún lado, 4 con B tampoco y 4 con C me voy al estado 4. Es decir, es como una recursividad, ¿verdad? Y aquí es el estado, me voy con C. Y ya, este grafo representa el autómata finito determinista. ¿Sí? Entonces, regresemos a la expresión regular. Vamos a ver. ¿Dónde está la expresión regular? Es esta. Aquí está. Entonces, veamos. Posibles cadenas que modela esta expresión regular. ¿Alguien me puede colocar ahí en la sección de preguntas posibles cadenas que modela esta expresión regular?
La de AB cleaning o C concatenado con C cleaning. Vamos a ver. Aquí tenemos una. Es Álvaro. Bueno. AB, AB, AB. Estado 0. Con A me voy a 1. Con B me voy a 3. De 3 con A me voy a 1. ¿Sí? Ya voy por la segunda A. La segunda B, otra vez me voy a 3, perdón. Con la tercera A, regreso al estado 1. Y con la tercera B, voy al estado 3. ¿3 es de aceptación? Sí. Entonces la cadena fue aceptada. Recordemos, en este punto sí podemos hablar de aceptación de cadenas. ¿Por qué? Porque estamos ante un autómata. ¿Sí? El autómata tiene la capacidad y es el único, tiene la potestad de venir y decir sí o no. Recordemos que esa es la esencia de un autómata. Entonces, veamos con otra cadena. Por aquí tengo C. Correcto. C también es otra posible cadena, ¿verdad? O miremos, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si viene C, quiere decir que vino de este lado, ¿verdad? A la larga es la esencia de la cerradura positiva, ¿verdad? Que venga solo una vez. Bueno, 0. Con C me voy a 2. ¿2 es de aceptación? Sí, la cadena fue aceptada también. Excelente. Épsilon o vacío. Es correcto. Quería ver que alguien dijera esto. Y gracias ahí, creo que fue Gustavo. No tengo el chat aquí abierto. Vamos a ver. Sí, fue Gustavo. Bien. Épsilon. Bien. ¿Por qué épsilon? Porque quiere decir que vino de este lado. Voy a hacerle un poco de zoom. Vino de este lado del OR, del lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, ¿qué hay? Hay una cerradura de cleaning. ¿Y cuál es el mínimo de la cerradura de cleaning? El mínimo de la cerradura de cleaning es vacío. ¿Sí? Entonces, como viene vacío, como es el mínimo, pues obviamente vacío es una posible opción de este autómata. Entonces, viene estado 0, no viene nada, 0 es de aceptación, fue aceptada, ¿verdad? Y ojo, epsilon no formó parte del lenguaje, ¿verdad? Entonces, a pesar de que eh, no forma parte del lenguaje, sí puede ser una posible entrada, ¿verdad? En este caso, pues, cuando viene 0 veces la cerradura de cleaning, ¿verdad? Y es aceptado. Aquí tengo una sucesión de C, que también es aceptada, también tiene que ser modelada. Vamos a ver cuántas C eran. Son un montón. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Bueno, viene con C, la primera C está acá, a 2. Ya vino la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, la segunda, me voy al estado 4. Ya van 2, ya solo faltan 4C. Viene la tercera, se queda en el estado 4. Viene la cuarta, otra vez en el estado 4. Viene la quinta, se queda en el estado 4. Y viene la sexta C y se quedó en el estado 4. ¿4 es de aceptación? Sí. Entonces, la cadena fue aceptada. Bueno, entonces vemos que este grafo, pues, que representa nuestro autómata finito determinista, ya es implementable en un compilador, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De la generación de subconjuntos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá con este ejemplo?
de generación de subconjuntos. ¿Queda claro? ¿Algo no quedó claro? ¿Algún paso no fue visibilizado? ¿O no pudimos observar algo? ¿Podría volver a mostrar el diagrama? Ok, excelente. Ahorita vamos con la pregunta que nos hizo Brian. Bien. ¿Se puede simplificar el AFN? Sí se puede simplificar, pero para simplificar, nuevamente, no es de venir y decir, hagámosle la recursividad acá y ya, y ya, y colocarla acá y así. O sea, esto no se puede, esto no se puede, ¿verdad? Hay un método que se llama, y es el último método de análisis léxico que se llama minimización de autómatas. ¿Sí? Este es una FD, correcto. Entonces, en el método de minimización de autómatas, que va a ser el último tema léxico, ahí vamos a ver las técnicas que usamos para optimizar un autómata, porque existen leyes y técnicas para optimizarlo. El tema es que en este punto nosotros no podemos venir y alterar este autómata, solo porque lo podemos observar. Pensémoslo un poco más a profundidad. Y pensémoslo de esta manera. ¿Será que el compilador lo puede optimizar así? Solo porque yo miro que puede hacer un lazo ahí, ¿verdad? ¿Será que se puede o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el compilador o la computadora necesita ¿qué? Un algoritmo, ¿verdad? Necesita un algoritmo para hacerlo. Ese algoritmo es el de minimización de autómatas, ¿verdad? Y esto me lleva al siguiente tema. Subconjuntos siempre será un método que genera autómatas poco óptimos. ¿Sí? Subconjuntos genera autómatas poco óptimos, muy pesados, muy robustos. Por ejemplo, si tenemos 3C, de 0 me voy a 2 con C, de 2 me voy a 4 con C y de 4 voy a 4 con C. Básicamente hice 3 transiciones visitando 3 estados que posiblemente con una recursividad en el estado 2 se hubiera optimizado, ¿verdad? Pero esos costos no lo ve subconjuntos, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver. Por eso existe el método del árbol, que es el más óptimo, pero también existe la minimización de autómatas, que es para optimizar autómatas como tal. ¿Preguntas, dudas? ¿Una otra pregunta, consulta que quede pendiente en este tema? ¿No lo podamos visualizar? Igual vamos a seguir viendo otros ejemplos. El día martes vamos a ver otro ejemplo. Lo que yo quiero es que lo que trabajamos con Thompson lo podamos trabajar con subconjuntos. Vamos a ver si nos animamos a este o, bueno, este no. Yo creo que tal vez este va a ser un candidato serio que lo trabajemos con subconjuntos. Este o el del correo, aunque el del correo está muy largo, la verdad. Entonces, no sé, me gustaría trabajar el del correo, pero sí está muy extenso. Entonces nos vamos por este, ¿verdad? El día martes. Pero vamos a seguir viendo subconjuntos. ¿Alguna otra duda, pregunta? En orden, gracias. Entonces, primero que nada, pues presento mis disculpas que tal vez fue un poquito más complicado el día de hoy dar clases por el tema de que ya les había comentado.
Y si algo no queda claro, por favor me pueden escribir correo, me pueden decir, mire, o mira, aquí en este punto del autómata me perdí, no entendí muy bien esto. Entonces, por favor, me pueden decir y yo con mucho gusto pues voy a ir respondiendo ahí en dudas que les salga o preguntas más que todo de este tema, ¿verdad? Recordemos que aquí ya estamos hablando netamente de construcción de análisis léxico, ya estamos hablando ya de construcción y diseño de un compilador, ¿verdad? Aquí ya no, ya dejamos toda la teoría atrás, ya estamos de lleno con compiladores, ¿verdad? Construcción como tal del compilador. Otro tema a tener en cuenta también es que léxico, aquí cuando tenemos el autómata, si se dan cuenta, en ningún momento se mencionó el token. Tenemos un autómata, que ahorita lo representamos con este grafo, pero en ningún momento hablamos del token, ¿verdad? Eso lo vamos a platicar más adelante cuando terminemos de ver nuestros métodos de léxico y vamos a hablar qué pasa con el token, ¿verdad? Entonces, por hoy ha sido todo. Muchas gracias y disculpen ahí las molestias que pude haber ocasionado con todo este inicio de clases y que fue un poquito diferente. Pero muchas gracias a los que se conectaron y tuvieron la paciencia requerida. Entonces, quedamos hasta acá el día de hoy. El día martes vamos a estar platicando otro ejemplo de subconjuntos, ¿verdad? El martes nos vamos a dedicar únicamente a subconjuntos y esperemos que el día jueves empecemos con el método del árbol. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el día martes.